Sacrificio de labios que honren tu nombre. Estamos comenzando a estudiar el libro de Vaikra o el libro de Levítico y rápido viene a la mente, como en Hebreos capítulo 13, el escritor del libro de los Hebreos es mal interpretado cuando dice sacrificios de labios. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Y será que el escritor conocía algo que nosotros hoy no sabemos? Shalom, amada familia y hermanos de Casa de Israel Yará, nuevamente con ustedes. Aquí su pastor Gabriel Paredes para comenzar esta semana el estudio de la porción de cada semana, el estudio de Vaikra. Estamos comenzando con el libro de Levítico y es difícil estudiar este libro cuando tenemos la percepción, cuando tenemos en nuestra mente de que es un libro que en realidad no aplica para estos días porque más que todo el libro da instrucciones a los levitas, a Aarón, al sacerdote e instrucciones para cómo administrar el servicio del templo, más específicamente administrar lo que representa el pecado y lo que Jehová está haciendo o hizo provisión para que nuestros pecados o los pecados del pueblo de Israel fueran perdonados. Y estudiar el libro de Levítico nos va a abrir una puerta muy grande al entendimiento de lo que representa el costo de cada una de nuestras acciones. Si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, si comenzamos a ver que el libro de Levítico en realidad lo que nos está ofreciendo es las instrucciones de lo que cuesta, el costo de nuestra falta, de nuestros pecados y la responsabilidad que nosotros tenemos como pueblo de Israel, es como hijos del Eterno, como creyentes. Es importante que usted y yo tengamos delante de nosotros estas instrucciones, porque estas instrucciones nos están no solamente diciendo cómo hacer cada una de las cosas al interactuar con el santuario, que en las porciones anteriores o en el libro de Éxodo vimos que el libro nos explicó que el santuario es un espacio sagrado donde vamos a interactuar con el Creador, con el Eterno, y que requiere ciertos pasos de pureza ritual y de pureza moral, necesariamente en este orden. Pureza moral primero y luego pureza ritual. Si nosotros podemos abrir nuestros ojos a lo que la escritura en el libro de Levítico nos enseña de cómo acercarnos a ese espacio sagrado, ese santuario, entonces vamos a abrir nuestros ojos a un mundo totalmente diferente al leer la escritura. Una de las cosas que debe conservar en su mente es lo siguiente. Una cosa es el pecado que es moral y otra cosa es el pecado que es ritual. Ambos tienen consecuencias, pero los dos no se pueden comparar y los dos tienen que ir atados, amarrados. Tienen que ir las cosas unidos de la mano, una detrás de la otra. ¿A qué me refiero eso? No que el pecado moral debe ir amarrado del pecado, ¿verdad? O de la falta ritual, sino que la moralidad, viendo la contraparte, la moralidad tiene que ir muy sujeta al ritual, a la pureza ritual. ¿Qué quiere decir esto? Que con la moralidad nosotros expresamos el carácter del Creador, el carácter que nos enseñó o nos enseña la deidad a la cual particularmente uno le sirve. En el caso de nosotros, la deidad o el Elohim al cual nosotros le servimos se llama Jehová, y el libro que él nos da de instrucciones es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, esa que normalmente nosotros tenemos. Esas instrucciones que tienen que ver con ambas, tiene que ver con la moralidad y tiene que ver con con la pureza ritual. Entonces, ahora se nos va a poder abrir este mundo para poder entender
cómo acercarnos al Eterno. Mire, hay una cosa que usted debe entender. No es lo mismo un pecado moral que un pecado ritual, pero ambos están combinados. El pecado moral te separa totalmente del pueblo. El pecado ritual te separa de la deidad. Ahora, si tú fallas en ambas, no eres ni parte del pueblo, ni eres parte de la relación de la humanidad con la deidad. En el caso de nosotros, servimos a Jehová. Al servir a Jehová, nos mantenemos puros moralmente, porque es lo que nosotros mostramos a la ciudadanía o al ser humano que nos rodea, de cómo nuestro Dios, nuestro Elohim, nos invita a vivir. Y la parte ritual es lo que muestra a cuál Dios nosotros servimos. Esa es la parte de la rectitud, el pilar, la columna de la rectitud, de la verdad, está descrita en lo que es la pureza ritual, lo que esta deidad de nosotros nos exige. Y en el caso de Jehová, nuestro Elohim, Él nos pide rituales que son justos, no son rituales que destruyen o que provocan dolor, son rituales que son justos y que esos rituales no quebrantan las otras columnas de la verdad. Las otras columnas, la misericordia, la justicia y la bondad. La rectitud está íntimamente relacionada con el estilo de vida de nosotros, con nuestros seres humanos compañeros, con nuestros compañeros de la vida. Habiendo dicho eso, si usted y yo leemos el libro, nos acercamos a ese libro de Levítico, vamos a entender ciertos rituales y ciertas procesiones en la cual usted, cuando falla, ¿verdad? En el caso de que viviéramos, si fuera que hoy en día viviéramos bajo el estricto régimen, que se llama régimen no porque sea malo, régimen es porque es una estructura específica, el estricto régimen de la Torá. Si viviéramos bajo ese régimen, entonces tenemos que entender cada uno de los pequeños detalles que el Eterno nos da para que nos acerquemos a Él. Ya vimos que tenemos un tabernáculo, ya vimos que tenemos un servicio levítico. De hecho, la semana pasada aprendimos lo que era el servicio levítico de acuerdo al orden de Aarón, o el servicio levítico de acuerdo al orden de Melquisedec, el cual tengo que repetir ese estudio. Lo hicimos con los caballeros y no pudimos grabarlo, pero sí se los voy a presentar próximamente, porque necesitamos entender cuál es la diferencia entre el orden de Aarón versus la orden de Melquisedec. Son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, si viviéramos bajo ese régimen, entonces entenderíamos la función del orden de Aarón. Y en el libro de Levítico, libro de Vayikra, les voy a poner ahora la Biblia para que ustedes vean. Vamos a leer aquí rápido, vamos a buscar en el libro de Levítico, comenzando el libro. Jehová le habla a Moisés y le dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Aquí presentamos específicamente quién llama o quién se expresa, cómo se expresa, que quiere decir Vayikra, que Vayikra es como una convocatoria, y le habla a Moisés desde el lugar separado, ¿verdad? Es desde el tabernáculo, el santuario. Llama a Moisés hace un summons, que se hace una convocatoria hacia el lugar que Jehová escogió como su lugar. Este es mi lugar, este es mi espacio sagrado, aquí estoy. Y llama a Moisés, le dije: ven acá, Moisés, tenemos que conversar algo, porque ahora que yo habito, ¿verdad? Metafóricamente, ¿no? Habito en el templo, o en este caso sería el Mishkan, que es el tabernáculo del desierto. Ahora yo habito en este tabernáculo, y por cuanto habito en este lugar, necesito hablar contigo para darte las instrucciones de cómo las personas, el pueblo se va a acercar a mí. No se va a acercar cualquiera, ni en cualquier momento, ni como les dé la gana, sino que si estás en pecado, puedes venir, pero estas son las instrucciones de cómo, cuando estés en pecado, cuando hayas fallado, lo voy a instruir
cómo vas a llegar. Y entonces le da un sinnúmero de instrucciones acerca de lo que se llama, lo que mal se llama sacrificio, porque está mal traducida la palabra sacrificio, se llama ofrenda. Cuando te acercas a Él, te acercas con una ofrenda. ¿Ok? Son ofrendas de animales, ganado vacuno o de ganado ovejuno, dice la escritura, ¿verdad? Si tú te vas a acercar con una oveja o si te vas a acercar con un buey, ¿verdad? Pues no lo vas a hacer como lo hacen en el mundo, que vienen y le cortan la cabeza y lo quitan el cuero, lo pelan y se lo comen, lo cocinan y se lo comen. No, hay una instrucciones específicas y precisamente para poder cubrir, diga conmigo, cubrir, exacto, para poder pagar la retribución de tus faltas. Las ofrendas que se piden durante este libro, que usted va a estar viéndolo uno a uno, todas esas ofrendas tienen que ver específicamente con un pago, con una contribución, si se quiere, por causa de tu falta. Tenemos que, hermano, yo le exhorto a que usted escudriñe claramente lo que representa ese sacrificio o esa ofrenda, mejor dicho. Muchas personas piensan que Jehová era un Dios sanguinario, que le gustaban los ríos de sangre y por eso pedía sacrificios. Y en realidad quienes necesitamos ofrecer ese sacrificio somos nosotros. Y el sacrificio o la sangre del animal no limpia nuestros pecados, porque no se trata de limpiar por nuestros pecados o limpiarnos nuestras impurezas. Se trata de pagar, de poner el token, de llevar la sangre, ¿verdad? Que representa la vida. Un corbán no es un jabón de lavaderos. Un corbán no es un detergente. Un corbán es una forma de pago. En el cielo hay una forma de pago. Y en el cielo, o para el reino del Eterno, la forma más alta de pago es la vida. Habiendo conocido estas cosas, hermano, cuando leemos el libro de Levítico, ahora entendemos cada detalle de estas cosas. De hecho, hay un verso que está en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 22, donde específicamente dice: y casi todo es purificado por medio de la sangre. Vamos a buscar el verso. Le voy a buscar el verso para que usted tenga una idea de qué es lo que estamos hablando. Voy a usar este libro que está aquí, esta Biblia que está aquí. Vamos a ir al libro de Hebreos, ¿verdad? Búsquelo usted en su Biblia también para que la leamos juntos y verifique las cosas que yo le estoy enseñando. En el verso 22, 21, 22, aquí. Mire en este verso, que lo voy a subrayar aquí para que usted lo tenga claro. Y casi todo, diga conmigo, casi todo, no todo, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y luego dice aquí: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, ¿verdad? Y me gustaría que leyera otras versiones para que usted se dé cuenta que hay otras versiones que dicen: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Porque obviamente la palabra remisión quiere decir aphesis en griego, ¿verdad? Y está traducida como perdón, libertad, ¿ok? Pero mire qué interesante, porque como dice aquí, libertad, perdón, ¿verdad? Liberación, libertad y remisión. Esas tres palabras son importantes porque esa definición de esta palabra es importante porque la está conectando directamente a la sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Casi todo es purificado según la ley con sangre, casi todo.
no todo es purificado según la ley, no todo es purificado con sangre. Pero esta definición, afesis, remisión, eso sí es necesario que sea con sangre. Y dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, quiero que vayamos rapidito nuevamente a la Biblia y busquemos en el libro de Levítico, ¿verdad? Deje poner aquí la Biblia para que usted la vea conmigo. En el libro de Levítico dice, ofrece todas las oportunidades de perdón o las oportunidades de pago, ¿no? Y como dijo el escritor de Hebreos, dice que casi todo es purificado con sangre. Yo quiero que usted vaya conmigo aquí al libro de Levítico capítulo 5, que es parte de esta porción, y quiero que vea en el verso 11, ¿verdad? Para darle contexto, él está enseñando específicamente cada paso de lo que él está enseñando es cada uno de los sacrificios, desde el más alto, el nivel, la ofrenda más alta es un buey, es lo más caro que hay. Y ahora quiero que lean esto que está aquí, verso 11, porque la ofrenda empieza con el becerro, después la oveja, macho cabrío, después las dos tortolas, ¿verdad? En el verso 7 dice, si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá Jehová en expiación, mira esta palabra expiación es importante, por su pecado que cometió dos tórtolas o dos palominos, ¿verdad? Uno para expiación y otro para holocausto. Ahora, mire que dice el verso 11, mas si no tuviera lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. Si usted no tiene ni siquiera para una tortolita, una palomita, usted puede traer harina, porque está permitido que usted traiga harina. Y eso va a ser, mira lo que dice, mira lo que dice de nuevo, va a ser expiación. La misma expiación, mira cuántas veces se repite la palabra ahí, expiación. Esa expiación, usted puede recibir expiación cuando usted trae esta ofrenda. Ahora, quiero que vean una cosa muy importante. La palabra expiación, ¿verdad? Está aquí. Aquí dice, perdón, déjeme buscar, creo que escogí la palabra incorrecta. Escogí la palabra pecado. La que tengo que escoger es esta. Para expiación. Ok, perdone, que esta es la palabra expiación, hata'at, ¿verdad? Que dice aquí hata'at, que dice pecado. Ok, la ofrenda de hata'at es lo que le está explicando ahí, que es la ofrenda de pecado. Pero lo que tenemos que entender es qué es o cuál es la forma de expiación, cuál es el pecado. Esto es lo que está explicándonos todos, es lo que dice, cómo se llama la ofrenda. Por ejemplo, si usted comete un pecado, pues hay una ofrenda, del pecado que usted está cometiendo tiene un nombre. Hay una ofrenda de Shalemín, ofrenda de ofrenda de Minja, ofrenda de Hata'ah. Todas estas ofrendas tienen su nombre, cada sacrificio, si se quiere, ¿verdad? O cada ofrenda tiene su nombre dependiendo de lo que haya pasado. Pero ¿qué es lo que hace la ofrenda? Ese es el punto que quiero ir. ¿Qué es lo que hace esta ofrenda? ¿Va como un jabón de lavadero, va a lavar tus pecados? ¿O esta ofrenda va a pagar por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer? Vamos a ir a la Biblia para investigar rápidamente qué es lo que hace la ofrenda. ¿La ofrenda paga o la ofrenda lava? ¿Ok? Ok, mírelo aquí. Mírelo aquí. Déjame bajar un poquito más abajo. La ofrenda expiatoria. Ok, aquí. Dice,
Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo sabiendo o a sabienda, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote hará expiación, míralo aquí, expiación por el error, por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado, que se llama nishla, es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Pero mira aquí la palabra expiación, que es la misma, pero esta es, en este caso, es el efecto de la ofrenda. Míralo aquí, kiper. Vamos a buscar en el diccionario que tenemos aquí la palabra kiper, expiación o expiaciones, ¿verdad? Y la traducción de esta palabra: perdonar, reconciliar, expiar, purificar, apaciguar, satisfacción, propicio, ¿ok? So, al fin, la definición, míralo aquí, en el diccionario de Yesenios dice cubrir, eh, 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 esto se dice smear, o en español overspread se dice como embadurnar, como cubrir con algún aceite, ¿verdad? Tiene que ver con cubrir y con perdón, ¿ok? Hacer propiciación, ¿ve? So, eso es lo que significa la palabra capar, expiación, que está aquí, ve, capar, está aquí en el medio, lo está viendo ahí. Bueno, usted es una lección un poquito más didáctica, ¿verdad? Pero es que el libro de Levítico requiere que se haga así. Ahora bien, habiendo dicho todas estas cosas, ¿verdad? Acerca de lo que es el libro de Levítico, acercarnos al Eterno en el tabernáculo, cuando fallamos a todas las cosas que Jehová nos ha mandado y cometemos una falta, que es una falta moral y es una falta ritual, ¿verdad? La falta moral es cuando fallamos en contra del hombre, la falta ritual es cuando fallamos en contra del Eterno. Cuando hacemos estas faltas y fallamos al Eterno, tenemos que ir y pagar, tenemos que ir y cubrir nuestra falta. Hay formas donde dice, leímos en el libro de Hebreos, que no todo se purifica con sangre, casi todo, pero la expiación, ¿verdad? Que es la palabra que afesis, la expiación, que quiere decir Yom Kippur, o cubrir, el pago. Sin derramamiento de sangre no se puede hacer un pago, no se puede hacer el Yobel, no se puede hacer el año del jubileo, no se puede, porque es una expiación máxima, es por un pecado máximo, y ahí es donde tú tienes que venir y hacer pagos. La sangre lo que está haciendo es pagar por tu falta. Ahora, no tenemos ese sistema, no existe. En el libro de Hebreos, vamos a buscar el libro de Hebreos para que usted lo pueda conmigo ver. El libro de Hebreos, rápidamente vamos aquí, capítulo 13, ¿verdad? El escritor del libro de los Hebreos nos dejó dicho unas instrucciones, o habló ciertas cosas que usted y yo podemos entender porque no tenemos el sistema. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 13, verso 10 al 13. Estamos aquí en el verso 10. Miren lo que dice aquí. Ahora mismo no tenemos un sistema, no tenemos el altar, el templo, no tenemos esas cosas. Pero Hebreos dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, obviamente. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta.
en este caso, el escritor está tratando de explicarnos de que no es que nosotros no podemos participar de lo que se ofrecía en el altar, como aquel, ¿verdad? El altar del templo que no tenemos. Y ellos, los levitas, no pueden participar de comer el sacrificio de Yeshua. ¿Por qué? Porque es un sacrificio humano. Muchos de los sacrificios que se ofrecen en el libro de Levítico, ¿verdad? Se comía el sacerdote, la harina, por ejemplo, lo que les expliqué del 5.11, Levítico 5.11, la harina se ponía un puñado en el altar y lo demás era comida santa para los levíticos. Pero en el caso de Yeshua, nosotros no podemos salir afuera con Yeshua y participar de él como comida, ¿sabes? Porque obviamente, ¿no? Todo esto es metafórico, la parte de Yeshua es metafórica. ¿Por qué razón? Porque lo que hizo Yeshua, lo hizo aquí en la tierra, pero el reflejo está en el cielo. Y él actúa como sacerdote, no en la tierra, donde los sacerdotes que actúan aquí en la tierra comen de los sacrificios. Él actúa en el cielo. Y en el cielo ni carne ni sangre entran. Por lo tanto, es una tontería pensar de que, por ejemplo, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Mesías, porque no se trata de comérselo físicamente. Así que vamos a seguir viendo lo que dice la Biblia. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y ahora dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Elohim, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Ok? Este verso, ofrezcamos siempre a Elohim por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Aquí hay dos cosas que tenemos que analizar. Aquí primero dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, ¿verdad? Así como Yeshua fue y pagó, escuche, Yeshua fue y pagó, él fue y pagó con su vida. Pues entonces, él nos dice, el escritor de Hebreos nos dice, salgamos nosotros llevando el mismo pago, pagando de la misma manera que él pagó, ofreciendo no un animal, el cual es el pago por nosotros, cuando tú pones la mano sobre el animal, como dice el Levítico, y lo ofreces en el altar, ese animal te representa que eres tú. Entonces la sangre, que es la vida del animal, se utiliza para, ¿verdad?, pagar por tu vituperio. No, tú no estás llevando el sufrimiento, ¿verdad? Lo está llevando el animal. Ahora, cuando Yeshua paga el precio fuera del campamento, nos invita a nosotros ahora no a llevar el sacrificio, sino a ir afuera con él, a llevar el mismo vituperio que Yeshua llevó, siendo así que nosotros somos llamados a ofrecer nuestra vida, ya no ofrecer la sangre del animal, sino nuestra vida por nuestros pecados, ese sufrimiento. Ahora nos entregamos a él, al Eterno, nos entregamos, así como Yeshua se entregó fuera del campamento, así nosotros entregamos nuestra vida. Ahora mire esto, luego dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Ofreciendo siempre a Elohim, por medio de Yeshua, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Es decir, que vamos a usar ahora, en lugar de, como no tenemos altar, ahora usamos nuestros labios profesando su nombre, profesando el nombre de Jehová. A Jehová servimos. Jehová Juja Elohim. En la porción del Haftarah o de los profetas de esta primer libro de Levítico, ¿verdad? Está en el capítulo 43 de Isaías, donde dice, yo soy solamente uno y tú clamas a mí y tú me buscas a mí, a mí solamente me vas a servir porque soy solo uno, yo soy el único. Por lo tanto, Jehová Juja Elohim,
Jehová es el único Elohim y a Él le servimos. Esa profesión de fe, esa acción de alabanza de nuestros labios está íntimamente relacionada con el sacrificio del altar. Vaya conmigo al libro de Oseas. Oseas, el profeta Oseas, rapidito que ya voy a terminar con esto. El libro de Oseas capítulo 14. Mire lo que dice el libro de Oseas, el escritor del libro de Hebreo no estaba hablando algo que viniera de su imaginación, estaba repitiendo las palabras de el profeta que dicen así: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Elohim, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros la palabra de súplica. Volved a Jehová y decidle: quita toda nuestra iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos ofrenda de nuestros labios. Te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Caímos, estábamos en pecado, y ¿qué pasó? El profeta dice: vuelve a Jehová con tus ofrendas de labios. Las ofrendas que podemos dar nosotros por nuestra vida, porque no tenemos otra forma. Nuestra forma es poder entregar nuestra vida y profesar el nombre de Jehová, Yod-Heh-Vav-Heh. Ese es el nombre que profesamos. Con ese nombre, con el nombre de Jehová, es que nosotros podemos hablarle al mundo y enseñarles al mundo quién es el verdadero Elohim. Hay un solo y verdadero Elohim. Su nombre es Jehová. Y Él pidió una forma de acercarse. Él pidió sacrificios, ofrendas, la sangre de nuestros animales. En el caso de Israel, los animales que ellos criaban representaban su vida. Hoy Él te pide a ti que hagas ofrendas de labios, que aprendas a profesar su nombre para que su nombre sea exaltado por todos los hombres de la tierra. Y que jamás nos olvidemos: Jehová Hu Ha Elohim.